El misterio del asesino del Zodiaco, una historia de terror real. La historia del asesino del Zodiaco no es solo una sucesión de crímenes, es un rompecabezas, un misterio tan cautivador como escalofriante que ha mantenido a investigadores y entusiastas del crimen real en vilo durante más de 5 décadas. Prepárate para sumergirte en los oscuros acontecimientos que sacudieron al norte de California en los años 60 y 70, una época en la que un asesino no solo sembró el miedo, sino que también jugó con las mentes de la policía, los medios y el público. El comienzo, un crimen en una noche fría. La historia comienza la noche del 20 de diciembre de 1968, en una carretera oscura y aislada conocida como Lake Herman Road, cerca de Vallejo, California. Dos jóvenes, Betty Lou Jensen y David Faraday, estaban disfrutando de una cita. Esa noche, el plan era sencillo: estacionarse en un lugar tranquilo y pasar un rato juntos. Pero lo que comenzó como una velada romántica terminó en una tragedia desgarradora. Alrededor de las 11 de la noche, un desconocido se acercó a su automóvil. Nadie sabe qué ocurrió exactamente en esos tensos minutos, pero el resultado fue brutal. David fue asesinado de un disparo en la cabeza a corta distancia mientras aún estaba dentro del auto. Betty lo intentó escapar, corriendo desesperadamente por su vida, pero fue alcanzada por varios disparos en la espalda. Ambos murieron en el acto. No hubo testigos. Las autoridades encontraron casquillos de bala, pero nada más que pudiera señalar al asesino. El caso quedó abierto, sin respuestas claras. El segundo ataque, el Zodiaco empieza a jugar. Avancemos al 4 de julio de 1969, una fecha destinada a la celebración, pero que en Vallejo se convirtió en una pesadilla. Esa noche, otra joven pareja, Darlene Ferrin y Mike Mellou, se estacionó en el estacionamiento de Blue Rock Springs Park. Cerca de la medianoche, un automóvil se detuvo junto a ellos, pero pronto se alejó, solo para regresar minutos después. Un hombre salió del vehículo, y sin mediar palabra, abrió fuego con una pistola. Darlene murió en el acto, pero Mike, aunque gravemente herido, sobrevivió y ofreció la primera descripción del asesino, un hombre blanco, de cabello corto y complexión robusta. Lo escalofriante llegó después. Días más tarde, un hombre llamó al Vallejo Police Department. Su voz era monótona, carente de emoción. Admitió haber cometido el ataque y se refirió también al asesinato de Lake Herman Road. Dijo: "Quiero reportar un doble asesinato. También maté a esos chicos el año pasado". El asesino no solo confesó sus crímenes, sino que comenzó a buscar protagonismo. Las primeras cartas, nace el Zodiaco. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos del área de la Bahía de San Francisco, incluido el San Francisco Chronicle, recibieron cartas que cambiarían el curso de la historia. Escritas en un estilo infantil, con letras mayúsculas y errores gramaticales, las cartas detallaban los crímenes con información que solo el asesino podía conocer. En cada carta, el remitente incluyó un criptograma. Los mensajes eran enigmas complejos, llenos de símbolos, letras y números. En una de las cartas, el asesino prometió: "Si descifran este código, descubrirán quién soy". La primera carta se descifró rápidamente. En ella, el asesino escribió: "Me gusta matar porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos". A partir de entonces, firmó sus cartas con un símbolo distintivo, un círculo cruzado, similar a una mira telescópica. También adoptó un nombre que resonaría en la historia criminal para siempre: el asesino del Zodiaco. Un nuevo nivel de terror, el ataque en Lake Berryesse. El 27 de septiembre de 1969, el Zodiaco cambió su modus operandi. Esta vez atacó a plena luz del día, en un lugar turístico, Lake Berryesse. Las víctimas fueron Brian Hartnell y Cecilie Shepard, una pareja de jóvenes universitarios. El asesino, vistiendo una especie de capucha negra con su símbolo bordado en el pecho, se acercó a ellos mientras estaban relajados junto al lago. Les ató las manos, y sin previo aviso, los apuñaló brutalmente. Cecilie murió, pero Brian sobrevivió para contar su experiencia.
Lo más escalofriante fue el mensaje que el Zodiaco dejó en el automóvil de las víctimas. Vallejo-20-20-68-7 de abril del 69-SEP 27-69-6, 30 por cuchillo. El asesinato de Paul Stein, el Zodiaco en la ciudad. El 11 de octubre de 1969, el Zodiaco cometió su crimen más audaz. Esta vez, en el corazón de San Francisco. Paul Stein, un taxista, fue asesinado de un disparo en la cabeza en el barrio de Presidio X. Lo inquietante de este caso fue que el asesino robó una parte de la camisa ensangrentada de Stein y luego la envió a los periódicos en su próxima carta, burlándose de la policía. La investigación, un rompecabezas imposible. El caso del Zodiaco atrajo a la policía de múltiples jurisdicciones, incluido el FBI. Se realizaron perfiles psicológicos, se interrogaron sospechosos y se analizaron pruebas forenses. Pero el Zodiaco era un maestro del sigilo y la manipulación. Cada vez que parecía que la policía estaba cerca, él los burlaba. Uno de los investigadores principales, David Aschi, pasó años obsesionado con el caso. Aunque seguía todas las pistas, siempre terminaba en un callejón sin salida. Sospechosos y teorías. A lo largo de los años, muchos nombres han surgido como posibles identidades del Zodiaco. Entre ellos, Arthur Leigh Gallen, el principal sospechoso durante décadas. Tenía antecedentes de comportamiento violento y vivía cerca de las escenas de los crímenes. Sin embargo, las pruebas forenses nunca lo vincularon directamente. Richard Gaikowski, periodista con conexiones a los periódicos que recibieron las cartas. Gary Poste, en 2021, un grupo llamado The Case Breakers afirmó que Poste era el Zodiaco, basándose en evidencia circunstancial y cicatrices faciales que coincidían con los retratos hablados. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente. El legado del Zodiaco. Hasta el día de hoy, el asesino del Zodiaco sigue siendo un enigma. Su habilidad para manipular, aterrorizar y desaparecer sin dejar rastro lo ha convertido en una figura casi mitológica. La última carta confirmada fue enviada en 1974, y desde entonces no ha habido más comunicaciones. En 2020, uno de sus criptogramas, el famoso Z340, fue finalmente descifrado por un equipo de expertos. Sin embargo, en lugar de revelar su identidad, el mensaje continuó con sus burlas y enigmas. El caso del Zodiaco sigue fascinando y aterrorizando en igual medida. Tal vez algún día, gracias a los avances tecnológicos como el ADN, se pueda revelar la identidad de este asesino. Hasta entonces, su historia permanece como uno de los mayores misterios no resueltos de la historia criminal.